Buenos días amigos, hoy noviembre 3 del 25. Quisiera hacer una reflexión hoy de un tema que normalmente no está en boga, digamos, del común de la gente, y es el tema de la edad promedio en la sociedad, del envejecimiento de la sociedad. Es un tema que hoy en día los economistas lo comienzan a tener en consideración, y en algunas sociedades ya es un verdadero problema, es un verdadero dilema. Pero en las personas del común, en las personas de la calle, en el mainstream person, la gente no tiene muy en consideración ese dato. Entonces, quiero traer ese tema a colación y explicar cómo eso se relaciona con el tema de la economía y con el desarrollo a futuro de las sociedades, y cómo eso va a impactar la economía de una forma incluso hasta muy adversa. En esta primera gráfica que les quiero compartir, ustedes ven la edad promedio de los diversos países que tienen un mayor índice de edad poblacional. Entonces ustedes ven en el primer lugar a Japón con casi 50 años, 49.5 de edad promedio de la sociedad japonesa. Y vemos países como Italia, como Alemania, como España, Corea del Sur, países que están arriba de 43, 44 años. O sea, son sociedades avejentadas. La gente no tiene esto en consideración comúnmente, pero cuando una sociedad se avejenta, es una sociedad que económicamente pierde vitalidad, porque son un número menor de gente joven trabajando y aportando a la sociedad, y un número mayor de personas ya retiradas que son un peso, en el sentido de que ellas cobran ya ya tienen un pago de pensión, tienen un mayor coste en el tema de seguridad en materia de salud, y eso es un peso enorme para las arcas públicas de esos diversos países. Ahora, ¿cómo eso genera un apalancamiento para que luego se forcen flujos migratorios? Porque claro, una sociedad que está envejecida necesita gente que produzca. Las personas mayores tienden a producir menos o a no producir porque se ponen al margen del sistema productivo y están retiradas, están pensionadas. Entonces allí vemos nosotros cómo se da una necesidad del flujo migratorio. Y eso es lo que vemos en Europa, atrayendo gente de la África subsahariana o del Oriente Medio. Y ahí vemos en países como Estados Unidos atrayendo gente de América Latina, desde México hacia abajo. Y vemos cómo, ya poniendo esto en el contexto de los Estados Unidos, cómo la migración para los Estados Unidos, a pesar de que hoy en día la quieren satanizar y a pesar de que quieren reflejar de que la inmigración es el mal, el peor de los males y el peor de los demonios que tiene la sociedad americana, no es tan así. Entonces voy a poner en números estos datos y reflejar cómo para Estados Unidos es incluso una bendición tener la migración que ha tenido. Entonces vemos en esta segunda gráfica que les quiero mostrar, es la data del último censo que se hizo en los Estados Unidos. En Estados Unidos por ley se tiene que hacer un censo cada 10 años. El último censo que tenemos es del 2020. En el 2020 ya reflejaba que en Estados Unidos habíamos 62.1 millones de personas de origen hispano. 61.1. De esos, 35.9 millones eran mexicanos. Entonces, si usted se da cuenta, 62.1, y de esos, más de la mitad son mexicanos. Y colombianos, cubanos, en fin, toda América Latina. Ahora, eso, en esta tercera gráfica les quiero compartir. Ustedes ven cómo se da la distribución de ese flujo, de esa masa de población mexicana, y ustedes ven como California, como Texas, como Arizona, como Florida, en todo lo que es la franja sur. Estos estados, por lo menos California, Texas y Florida, son estados de una muy potentes económicamente en la contribución que hacen al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, y tiene una masa poblacional mexicana bastante numerosa. No solamente mexicanos, salvadoreños, nicaragüenses. Para que pongamos en contexto, en esta gráfica que vamos a ver, en el área de Los Ángeles, por ejemplo, el 11.3% de las personas que habitan ahí son de origen mexicano. En el área de Chicago, Illinois, que es bien al norte, hablamos del 6.3%
de la población es de origen mexicano. Cuando vamos a regiones de Texas como McAllen, hablamos de que el 24%, uno de cada cuatro, es de origen mexicano. Cuando vamos el área de, por ejemplo, Riverside, San Bernardino, en California, un área muy rica, es del 12%. Y así podríamos seguir enumerando. Ustedes ahí ven cómo está en los círculos verdecitos. Ustedes ven, son la distribución, esas franjas de la población mexicana. Ahora, es gente que contribuye. Estados Unidos no ha caído tanto en el tema, no se ha degradado tanto en el tema de la edad, de la alta incidencia en edad poblacional. ¿Por qué? Porque los inmigrantes hispanos que llegamos a este país tenemos la tendencia de tener familias más numerosas. Entonces, Estados Unidos hoy por hoy tiene una tasa de reposición demográfica que es del 2.1, mientras países en Europa, en el Oriente Lejano como Japón, incluso China, no tienen tasa de reposición. Estados Unidos tiene tasa de reposición, y esa tasa de reposición se da gracias al aporte de la natalidad de las familias hispanas. ¿Es eso malo? No, por el contrario, eso es un beneficio para la sociedad y es un aporte para la economía. Ahora, para dejar esto en el ámbito de lo que es México, y me centro en México, porque México es el mayor aportante de forma absoluta en estas estadísticas. Entonces se me viene a la cabeza esta consideración, que es una injusticia que se comete en este caso con la población mexicana, con la nación mexicana, de a veces no satanizar, pero sí como poner de manifiesto elementos negativos. Mire, Estados Unidos debería hacer todo lo que fuera posible para procurar el mayor dinamismo en la economía mexicana, de la sociedad mexicana, porque en forma absoluta es el mayor aportante a esta economía. Cuando vemos, por ejemplo, y en esta gráfica que les voy a mostrar, vemos lo que es el influjo de intercambios comerciales, ya no migratorios, intercambios comerciales entre México y Estados Unidos, resulta que el país que a nivel global tiene el mayor intercambio comercial con los Estados Unidos es México, por encima de Canadá, por encima de China, por encima de Inglaterra, por encima de Alemania. El intercambio comercial entre compras y ventas que se dan entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano es de 945 mil millones de dólares, casi $1 trillón a información del año pasado, del año 2024. Este año, en fin, por todo el tema de tariff, ese valor puede que baje, se ralentice un poco, pero es $1 trillón prácticamente. Es un dato enorme. Entonces, uno pensaría, ¿por qué en vez de buscar asociaciones comerciales con países del Oriente Lejano, con países tan distantes, tiene aquí un vecino que lo tiene inmediatamente ligado así, que es gente que quiere contribuir a este país, es un país que ya tiene una enorme masa cultural en este país? Son cerca de 35 millones de mexicanos que viven acá. ¿Por qué no lo tiene? ¿Por qué no hace el comercio con este país, que lo tenemos no más al sur, que en materia de manejo logístico, intercambio, facilidad, ventajas, tenemos un tratado de libre comercio? O sea, no hace sentido que a México se le aplique un tal rigor cuando de hecho fáctico es el mayor socio comercial de los Estados Unidos y da el mayor aporte poblacional del flujo migratorio que se da a los Estados Unidos. No hace sentido.